Esto es Teatro a la Carta. Un podcast en el que escucharemos algunas de las cartas más famosas relacionadas con el teatro. A través de ellas reconoceremos algunos personajes famosos y descubriremos la intimidad epistolar de hombres y mujeres que hicieron del teatro su vida y su pasión. Ese es el camino que os invitamos a recorrer en Teatro a la Carta. Un podcast del Museo Nacional del Teatro. Hay cosas que nos cambian la vida y algunas veces una carta puede tener ese poder, el de cambiarnos, aunque no la respondamos, aunque creamos que es algo que tiene poca importancia. Lo sabía muy bien Cyrano de Bergerac, el auténtico Cyrano de Bergerac. Pocas personas hay en la historia que recordemos por su personaje más que por sí mismas. Muchas menos son las que han protagonizado una novela, una película o una obra teatral, y Cyrano de Bergerac es uno de los poquísimos que ha sido transformado una y otra vez en personaje de ficción, en películas, novelas y especialmente en una obra de teatro que le hizo célebre, la de Edmond Rostand. Aún más escasas son las cartas no ya del personaje principal de la obra de teatro, sino de la persona que está detrás del personaje. Y esta es una brillante excepción, puesto que Cyrano fue un hombre excepcional y uno de los grandes escritores franceses del siglo XVII. Un escritor brillante, un militar valeroso y, desde luego, un libertino escandaloso. Un hombre al que se le considera un maestro en la polémica, en la sátira y, sorprendentemente, uno de los precursores de la ciencia ficción, porque escribió algunas obras fantásticas como El otro mundo, en donde describe un universo imaginario que bien pudiera haber descrito Julio Verne o Isaac Asimov. Pero es Cyrano un personaje diferente a cualquier otro. Un narigudo, un espadachín y un libertino pendenciero que responde en buena medida a lo que debió ser el Cyrano real. Un hombre de muchos atractivos, según dicen sus biógrafos más conocidos, quien, a pesar de sus amoríos y sus cartas libertinas a mujeres de todo estado y condición, solo tuvo un gran amor, y este fue por otro hombre, el poeta y músico Charles Copeau d'Assoucy, o simplemente d'Assoucy. Cyrano, el Cyrano real, nació en París en 1619 y falleció en 1655 a los 35 años, tiempo más que suficiente para dejarnos un buen puñado de obras escritas y un buen número de anécdotas y curiosidades, como el enorme número de duelos que mantuvo a lo largo de su vida y el gran número de enemigos que se granjeó, entre los que acabó encontrándose el propio d'Assoucy, con el que mantuvo un intensísimo intercambio de notas y libelos satíricos, zahirientes y despiadados que forman parte, junto con sus cartas, de lo más curioso de la literatura francesa del XVII. Fue Cyrano un fruto de su época, o quizá fue Cyrano el que construyó una época. La carta que vamos a escuchar está dirigida a una mujer casada, de la que se pretende lo habitual. Sin embargo, aquí Cyrano establece una dificultad más. Es notorio que no le gustaban las cosas sencillas, y es que debe conquistarla sin haberla visto nunca. Esta es la carta con la que Cyrano, probablemente, conquistó a una mujer casada que no había visto nunca, antes de dirigirse a ella de esta manera. Señora, el fuego con el que me quemáis da tanto calor que ni el más santo monje sería capaz de sufrirlo sin quemar en él su conciencia y su pudor. El ardor divino por el que tantas veces San Francisco quiso rasgar sus vestiduras no es más intenso y puro que este que a mí me quema, pues os amo de la misma manera que él amaba a Dios, sin haberos visto jamás. Mas cierto es que no debí esforzarme tanto como el santo, puesto que quien me habló de vos me dibujó un cuadro tan acabado de vuestros encantos que más que describiros pareció crearos. Pero no temáis que la dificultad me rinda, puesto que con esta carta me ofrezco como vuestro rehén. Por ello, os suplico que la conservéis en la mayor de las reservas y que, aunque no estéis acostumbrada a estos secretos,
consideréis el daño que haría su caída en las manos inapropiadas. No negaré, para ser con vos sincero, que la mera descripción de vuestros ojos me habría hecho de poner las armas y suplicaros por mi vida. Pero para conmigo ser también sincero, creo que he hecho mucho porque alcancéis esta victoria, porque he combatido como aquel que quiere ser vencido, y siempre he ofrecido el flanco más débil a las acometidas de vuestros encantos, que mientras mi mente pretendía la victoria, mi cuerpo ansiaba su derrota. Yo mismo he luchado contra mí. Mi brazo ha sido vuestro para volverlo en mi contra, y si en alguna ocasión me ha acometido el llanto del arrepentimiento por mi temeridad, yo mismo me he persuadido de que seríais vos quien enjugaríais las lágrimas de mi corazón para hacerlo más ardiente, igual que el incendiario niega el agua a quienes pretenden apagar el fuego que incendia su casa. Y yo mismo he sido quien se ha convencido de esto al recordar que el corazón, al contrario que otras partes del cuerpo, solo puede ser alcanzado una vez que es abrasado. ¿Aún creéis que no hablo en serio? De veras lo hago. Y os advierto que si no os veo pronto, el amor y el deseo me abrasarán tan fieramente que tendréis que ir a verme al cementerio, donde habré acabado al no poder yo, en justa correspondencia, disfrutar de vuestra vista. ¿Os reís de esto? No me burlo en absoluto. Y tengo escritos para vos tantos sonetos, madrigales y elegías, como los que de mí habéis recibido estos últimos días. De mí, que nunca supe lo que es la poesía, que pienso que es amor quien me ha enviado al reino de los dioses, ya que ha sido él quien me ha enseñado la lengua con que en este país se entienden. Mas si la piedad os mueve a retrasar mi muerte, permitidme que os ofrezca mis servicios, puesto que si os negáis, se os ha de acusar muy pronto de ser la inhumana y cruel asesina del más apasionado, humilde y obediente de todos vuestros servidores, Cyrano de Bergerac. No sabemos si esta carta consiguió su objetivo y Cyrano de Bergerac enamoró a la mujer casada a la que iba dirigida. Ni siquiera sabemos si fue una carta realmente escrita para este fin o simplemente un juego literario. En todo caso, y fuera escrita con una u otra intención, la carta nos desvela toda una época y una manera de entender las cartas y las relaciones amorosas. Y también nos desvela el carácter apasionante de una persona real que se llegó a convertir en personaje de novela, de teatro y de películas de cine. Cyrano de Bergerac. Teatro a la carta. Intervinieron Álvaro Ramos en el papel de Cyrano y Roberto Méndez y Lola Velasco en la presentación. Los podcasts del Museo Nacional del Teatro.